Buenas, Juvenal Yogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Un poco ahora tranquilo, viendo mucho fútbol por televisión, pero bien, estoy bien. Bienvenido a África Futbolera, capitán de la selección de Guinea Ecuatorial durante 12 años. Eh, Primera pregunta obligatoria. Nacido en Sabadell y padre de Guinea Ecuatorial, ¿qué significa el país para ti? Bueno, a ver, tengo que decir que esto ha sido un proceso. Yo recuerdo, no tenía ningún tipo de contacto con Guinea, ni había viajado, ni lo había visto nunca hasta el año 2003, que fue cuando me llamaron por primera vez para ir, a ir con la selección. Ya te digo, desconocía completamente prácticamente todo del país, no tenía ninguna información, nada que pudiera vincularme a él, salvo mi padre y nada. Y una vez ya llegué ahí, pues bueno, me di cuenta que ese país pues era un país donde había una pasión por el fútbol brutal, todo el mundo conocía todas y cada una de nuestras trayectorias jugador por jugador y una vez te pones a jugar para esa gente, te das cuenta bueno, que es una experiencia increíble y que son experiencias que todo jugador debería de poder tener al menos una vez en su vida, ¿no? Tu hermano Alberto debutó un poquito antes que tú. Como hermano mayor de él, ¿qué sentiste que tu hermano pudiese debutar también con la selección de Guinea Ecuatorial? Bueno, la verdad que fue un caso bastante curioso porque yo en esa época yo estaba en el Español B y recibimos la convocatoria los dos a la vez. Y, y la verdad que yo no pude viajar porque nos estábamos jugando, creo recordar, un playoff de ascenso a segunda división con el Español B y justo me caía en medio del playoff y al no conocer nada, al pillarme esa convocatoria por sorpresa, preferí aguantar un poco y no pude ir a esa convocatoria o decidí no ir, vaya. Pero mi hermano fue y nada, fue una experiencia increíble. Creo recordar un partido contra Marruecos en Bata y, y sí, sí, al volver me explicaba cosas que yo mismo yo no las podía creer, ¿no? Pero luego con el tiempo me di cuenta que era todo verdad. Cuando recibisteis la llamada a los dos, ¿dónde te pilló a ti en este caso y cómo lo recuerdas? ¿Fue una sorpresa? ¿No la esperabais? Porque justamente Guinea Ecuatorial hizo ese trabajo de coger muchos jugadores de Europa para nacionalizarlos. Sí, realmente esa convocatoria a mí entre otras cosas, yo decidí no ir porque no había tenido ningún contacto con nadie de ahí, ni siquiera con el entrenador. Quiero recordar que justo después de ese partido, la Federación de Guinea decidió fichar de seleccionador a Óscar Engonga. Y entonces ahí fue cuando Óscar, yo ya no estaba en el Español, yo estaba en el Racing de Santander, entonces fue cuando vino a visitarme, a mí y a Bodipo. Nos vino a visitar y nos explicó un poco la situación que había, la idea que él tenía, un poco el proyecto en ciernes ahí que él tenía y ahí fue cuando yo realmente decidí que debía ir, ¿no? Pero entonces, cuando me llegó la primera convocatoria, fue una convocatoria que yo no sabía ni dónde iba, ni cómo, ni nada. Entonces no las tenía todas consigo de poder ir allí porque ya te digo, nadie se había puesto en contacto conmigo y para ser la primera vez no tenía ningún tipo de información. Entonces, bueno, si a eso le sumas que estaba jugando con competición con mi club, pues no fue viable. Pero sí recuerdo perfectamente la primera llamada después de haber hablado con Óscar Engonga, ¿no? De haberme reunido y ese la recuerdo perfectamente como si fuera ayer, porque justo él tenía que viajar a Guinea vino a hablar por primera vez con nosotros, él le faltaban unos días para irse de viaje, para visitar las instalaciones, campos de entrenamiento, el hotel donde nos íbamos a alojar, etcétera. Todas una serie de cosas que ya que íbamos a ir varios jugadores que estábamos jugando en España, que no nos encontrábamos ninguna sorpresa, ¿no? Y entonces él nos dijo que iba a hacer ese viaje para ver cómo eran las cosas
y que si la impresión era satisfactoria, que volvería a visitarnos, y así fue. A la vuelta del viaje vino, nos dijo que, mira, oye, hay una serie de carencias muy importantes, aquello no es como esto, pero la gente ahí está loca con vosotros. Entonces, hay que, bueno, dejar un poco los prejuicios al lado de campos, de estado del césped, de lujos de hoteles y todo eso, y hay que ir ahí porque la gente os está esperando y os quiere ver jugar allí. Entonces, bueno, pues todos decidimos ir para allá, hablamos entre nosotros, recuerdo a José Luis Rondo, recuerdo a Epitier, recuerdo a Bodipo, recuerdo a Varila, en fin, míticos del fútbol que nos hablamos y, oye, vamos, vamos. Y así fue, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Alberto, en su primera convocatoria has comentado muy bien que te comentó un poquito su primera experiencia. Cuando tú hiciste ese primer viaje con la selección de Guinea Ecuatorial, ¿qué te encontraste y cómo viste esa primera convocatoria? Tú has dicho que no habían todos esos lujos que hay aquí, por ejemplo, en España, pero la realidad que te encontraste, ¿cómo fue? ¿Fue un contraste muy brusco, muy brutal? Sí, fue muy el mayor contraste que una persona puede vivir en una situación de este estilo, ¿no? Con el paso de los años, yo he ido viendo y he ido viviendo la transformación de ese país, ¿no? Pero cuando en 2003 nosotros llegamos allí, verdaderamente es que no teníamos estadio. Jugábamos en un campo prácticamente que era, pues hoy sería pues como el campo de un colegio prácticamente, ¿no? O sea, un campo pequeño, con una grada muy pequeñita, con todo el aforo de la gente pues, que quería ver el partido tenía que estar de pie prácticamente. Y, y sinceramente fue pues un choque pues eso, de ver que íbamos a jugar un partido en unas condiciones de terreno y en unas condiciones que no estábamos habituados a eso, pero por contra estábamos jugando delante de una gente que realmente nos quería con locura, ¿no? Y que conocía toda nuestra trayectoria de pe a pa desde hacía un montón de años, y es lo que te choca, ¿no? Que cómo puede ser que en la otra punta del mundo, donde tú realmente no sabes nada ni tal, haya gente que te sigue de esa manera y que te conoce de esa manera. Y entonces, bueno, de hecho, eh, fuimos ahí en 2003, en octubre de 2003, y nunca más dejamos de ir cada vez que nos llamaba la selección, ¿no? eh, Has vestido, bueno, has llevado la capitanía de la selección del país de tu padre. ¿Qué se siente? ¿Tiene mucha más responsabilidad un capitán que un jugador de campo normal? Bueno, la verdad que en el contexto africano el capitán sí que tiene una connotación un poco distinta a la de aquí. Es decir, el capitán en el equipo, en un equipo, una selección africana, digamos que es el responsable de todo, para lo bueno y para lo malo. No digo para lo malo como que te echen la culpa de las derrotas y tal, sino que el funcionamiento de la selección, los jugadores, oye, pues hay un respeto al capitán del equipo ahí, pues que no hay nadie que haga nada sin que el capitán, bueno, pues un poco, no sé, si te paras a observar un poco los jugadores que son capitanes de sus selecciones en África, pues son jugadores, pues oye, estilo de Drogba, Eto'o, todos estos son jugadores pues con un bagaje y con una experiencia determinada, en muchos casos mayor que la de sus compañeros, pero en cualquier caso, quien tiene que reunirse con el presidente de la federación, quien tiene que reunirse con miembros del gobierno, en este caso, para tratar asuntos de la selección, pues es el capitán, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno pasa a ser algo más que un jugador de fútbol, ¿no? Cuando vas a tu selección. Pero bueno, yo lo he llevado muy bien. Es verdad que por circunstancias fui capitán, ya que en el tiempo donde yo coincidí con Bodipo, en este caso, que era el que teóricamente tenía que ser capitán, él tuvo una lesión muy grave de rodilla y entonces se ausentó mucho tiempo de la selección y luego tuvo varias lesiones que le lastraron un poco su participación en la selección. No llegó a jugar tantos partidos como hubiera querido, seguramente.
Y al final, pues, oye, me encontré ahí un poco que por escala de jerarquía, pues me tocaba. Entonces, bueno, pues yo tenía que lidiar y de hecho, pues bueno, de los 68, 69 partidos internacionales que he tenido, pues probablemente fui capitán en casi el 80% de ellos. ¿Repetirías, si ahora mismo te convoca Guinea Ecuatorial, repetirías ser capitán o dirías que no? Sí, 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 sin ninguna duda. El tema de la selección, es verdad que nosotros viajábamos a Guinea y teníamos, siempre acumulábamos mucho estrés, ¿no? Porque cuando no era el conductor del autobús que nos llevaba a entrenar, que se había dormido o se había despistado o nadie le había especificado la hora tal, pues llegábamos a las instalaciones de entrenamiento y nadie se había acordado de avisar al responsable de que abriera la instalación. Y cuando no, alguien se había olvidado, yo qué sé, pues el agua. Esos fueron los principios, ¿no? El utillero se había olvidado de cargar el agua en el autobús o cuando no, se habían olvidado, no sé. Eran un poco los principios, ¿no? Al final tratas con gente allí que no está acostumbrado a un funcionamiento de un equipo profesional y les falta esa experiencia, ¿no? Entonces nosotros, pues también, aparte de jugar a fútbol, pues también teníamos que andar siempre explicándole a la gente, oye, mira, esto hay que hacerlo así, esto tal, el fisioterapeuta tiene que estar preparado una hora antes de cada entrenamiento, no sé qué, preguntarle a los jugadores si necesitan algo y tal, cual, ir uno por uno. Y entonces, poco a poco, fuimos un poco educando a los miembros del staff y a la gente que teníamos alrededor un poco del funcionamiento de un equipo profesional, ¿no? Y yo creo que con el paso de los años se mejoró muchísimo, infinitamente, en ese tipo de funcionamiento, pero siempre es verdad que África, pues oye, tienen su manera de funcionar. O sea, no hay que pretender entenderles ni cambiarles en según qué cosas. Tienen su manera y tienen su manera, igual que tenemos la nuestra, y ya está. Y la selección de Camerún o Costa de Marfil o Ghana o Marruecos, que están plagados de jugadores de talla mundial, pues tienen los mismos problemas que teníamos nosotros, ¿no? Pues problemas de que llegas al estadio a entrenar y está cerrado. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Pues Pues, no me expliques por qué, pero les pasan cosas así, ¿no? una anécdota que recuerdes con el viaje con Guinea Ecuatorial, tanto tú con tu hermano o tú solo, una anécdota que siempre la tengas y cuentes. Yo te puedo contar, así a bote pronto, te puedo contar más de 50 anécdotas que no te las creerías. O sea, yo recuerdo un viaje a Madagascar para jugar un partido de clasificación para la previa del Mundial. Madagascar está justo en la otra parte, en la parte este de África, ahí cerca por debajo de Isla Reunión, Isla Mauricio y todo eso. Nosotros teníamos que cruzar toda África. Solíamos viajar en un avión charter, que era un Embraer, estos de 50 plazas, que este tipo de aviones tienen autonomía de volar 3 horas, 3 horas y media, no tiene más autonomía. Entonces, teníamos que hacer 2 escalas, una escala en Luanda, en Angola, otra escala en Zambia y ya pasar directamente desde Zambia a Antananarivo, a Madagascar. Y tardamos en salir de Malabo hacia la primera escala. Si debíamos salir a las 5 de la mañana, pues igual salimos a las 8 de la tarde. Claro, Poco tiempo a las esperando. 8 de la tarde o las 7 de la tarde, yo no recuerdo. Y luego a las 7 de la tarde hicimos escala en Luanda a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche fuimos para Lusaka en Zambia y allí llegamos ya tan de noche que en África no se vuela de noche. En África, por motivos de seguridad, no, los aeropuertos cierran por la noche. Entonces yo estaba viajando desde Angola hasta Zambia, yo ya sabiendo que cuando llegáramos a Zambia no nos iban a dejar despegar, porque yo lo sabía que no se podía, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer noche en Zambia. Y el partido era al día siguiente a las 3 de la tarde en Madagascar. No teníamos tiempo material. Llegamos hora y media tarde al partido. Desde el mismo aeropuerto aterrizamos y nos llevaron directos al partido y llegamos una hora y media tarde al partido. La afición de Madagascar nos querían matar allí. Íbamos casi sin descansar.
prácticamente habíamos comido con un riesgo de lesión terrible. Pues logramos empatar el partido y pasar a las previas, a la fase de clasificación para el Mundial, ¿no? O sea, cosas inverosímiles, ¿no? A eso mismo iba justamente. Has vivido Copas Áfricas, partidos clasificatorios. ¿Es tan complicado como se ve y como dicen el fútbol africano desde dentro? El fútbol africano es como es. Quiero decir, el futbolista africano es un futbolista que no tiene, son espíritus libres, para lo bueno y para lo malo. En un campo de fútbol, una selección africana en un mundial o en una Copa de África, pues es capaz de valerle el empate y ir empatando y tirarse al ataque para intentar marcar goles y encajar un gol y caer eliminado. Quiero decir, es un tipo de jugador sin reparo, o sea, van hacia adelante y van hacia adelante y no piensan en nada más que no sea ir hacia adelante para marcar gol, ¿no? Y en eso es, pues yo qué sé, la manera de entrar al balón. ¿Por qué se caracterizan por ser jugadores duros en las disputas? Pues porque no piensan en lo que puede suceder en caso de que yo llegue tarde y no toque balón y me lleve a mi compañero por delante, pero incluso en un entrenamiento no tiene ninguna maldad, no quiere lesionar a su compañero, pero ve un balón dividido y no piensa en nada más que en ganarlo. Y te puede pasar que llegas tarde y te llevas por delante a tu compañero y en un entrenamiento eres capaz de lesionar a tu propio compañero, pero el jugador africano no piensa en eso, no piensa en el daño siguiente. Entonces, especula poco en todo. Entonces, bueno, pues a veces tiene cosas positivas, sí, pero también tiene cosas negativas, ¿no? ¿Qué crees que le falta al fútbol africano para dar ese salto? Hemos visto hace poco las rondas clasificatorias a Qatar 2022, perdón, partidazos increíbles. Tú has vivido también una generación de futbolistas africanos. ¿Qué le falta al fútbol africano realmente para que dé ese salto y para que realmente ya se acabe de posicionar a nivel mundial? Al fútbol africano le falta, yo creo que lo fundamental en el fútbol de hoy en día. Es decir, el futbolista africano es un futbolista que técnicamente en muchos casos está muy bien dotado, físicamente son fuertes como los que más, son rápidos en muchísimos casos, tienen dominio de varias facetas del juego aéreo, del remate, del gol, pero al futbolista africano le falta mucho entender el juego. Es decir, esto al final es un deporte donde hay muchos que son muy buenos, o la mayoría son muy buenos, pero gana el que entiende mejor el juego y el que le da al partido lo que necesita en cada momento, ¿no? Y el futbolista africano en eso tiene una carencia muy importante desde la base. Es decir, en cualquier academia de fútbol africana y escuela de fútbol africana les enseñan a regatear, les enseñan a pasar, les enseñan a rematar, les enseñan pues a centrar, a dominar cualquier faceta del juego, pero no les enseñan a entender el juego y no les enseñan a valorar los daños que supone dar un taconazo en defensa y no le enseñan a posicionarse de la manera que el partido necesita o a jugar a dos toques cuando es necesario. Hay cosas del juego que eso es fútbol también, ¿no? Y es otro tipo de fútbol que en Europa, por ejemplo, los equipos de infantiles y de cadetes, tú les ves funcionar y ya hacen cosas en el campo a nivel táctico y y les enseñan a entender el juego, ¿no? Y lo que necesita el juego. Entonces, eso es lo que no pasa en África. Y el jugador africano es fuerte, rápido, es potente, es veloz, es goleador, es regateador y es todo. Pero en un campo se necesita saber a cada momento lo que necesitas y lo que el partido requiere. Y eso es lo que el futbolista africano todavía no tiene, porque no se lo han enseñado desde joven. Entonces, es ahí. Yo, hablando una vez con futbolistas de una academia que hay en Guinea, la mejor academia de fútbol que hay, recuerdo que les puse un vídeo
de una Copa Confederaciones, ¿no? Que se jugaba estas copas, esta copa que se jugó en Sudáfrica después del Mundial. Y hubo un partido, no, el año antes del Mundial hubo un partido de Camerún contra Suiza. Camerún contra Chile, perdón. Y yo les puse ese partido porque Camerún estaba acosando a Chile de una manera, estaba llegando y Chile pues supo aguantar y al final pues en 2 llegadas y en 2 jugadas de más sencillas que pues le metió 2 goles y le ganó, ¿no? Entonces, claro, yo hablaba con los chicos y decía, bueno, sí, es que el despliegue físico que ha hecho Camerún y las ocasiones que ha tenido y el acoso que le ha hecho a Chile ha sido enorme. Pero Chile ha sabido defenderse muy bien y cuando ha tenido oportunidad le ha marcado 2 goles a Camerún con una facilidad pasmosa, ¿no? Y ese es un poco el debe que tienen las selecciones africanas, ¿no? Que el jugador a nivel táctico y a nivel de lo que necesita cada partido en cada momento no es maduro, no está formado. Entonces, bueno, tienen ese ímpetu, no tienen reservas para ir hacia adelante, pero hoy en día el fútbol es una cosa que está mucho más estudiada y el fútbol, hoy en día los entrenadores están preparadísimos, te estudian, te analizan, ven cuáles son tus debilidades, cuáles son tus flaquezas y ahí te atacan, ¿no? Entonces, ese es creo que la carencia más grande que puede tener a día de hoy el fútbol africano. No es suficiente, como comentabas, ir hacia adelante, correr y atacar, sino que, como tú bien comentabas, y muchas veces vemos muchos fallos a través de vídeos y demás, que justamente es eso, de tacones sin sentido y fallos claros. ¿Crees que ese cambio que comentaba, ese salto, viene o llega profesionalizando las ligas locales? Es que profesionalizar la liga local no es. Venga, yo le doy a la varita mágica y a partir de ahora pasas de ser amateur a ser profesional. Es decir, para profesionalizar una liga necesitas la implicación de mucha gente, de muchísima gente. Empezando porque en Europa, pues los niños que llevan a sus hijos al fútbol en el equipo del pueblo, pues ahí hay unas licencias que se pagan y tú pagas porque tu hijo juegue a fútbol como si fuera una extraescolar y pagas, no sé, 30, 40, 50 euros al mes, no lo sé, y tu hijo va allí y los 50 tuyos más los del otro, los del otro, los del otro, los del otro, pues hacen que ese equipo se pueda federar y tú le puedas pagar a tu federación las licencias y la federación te meta dentro de una liga y luego esa liga la conforman 20 equipos y luego esos 20 equipos la conforman tu zona y luego, quiero decir, hay una estructura montada que es muy difícil, pero que eso necesita mucho tiempo, ¿no? Y esa estructura que ya está aquí en Europa montada y la vemos como normal, claro, en África tú le tienes que ir a decir a un padre que tiene que pagar, no sé, 20 euros para que su hijo juegue al fútbol. El padre te manda paseo directamente. Directamente. En todo caso te dirá que le pagues tú a él, ¿no? Pero él pagar porque su hijo de 12 años vaya a jugar al fútbol, imposible. Y entonces, claro, ya desde la base el plan se arruina. Desde el principio de todo, ya el bebé ya no puede crecer porque no. Entonces, es muy complicado. Y a nivel profesional, claro, tú necesitas una base, ¿no? Un club que tenga sus jugadores en la base y que poco a poco irlos formando y que vayan alimentando al primer equipo y ese primer equipo intentar que esté en una categoría donde. Pero no puede ser porque necesitas implicación de mucha gente, ¿no? De los gobiernos, de sponsors que patrocinen las ligas, de los patrocinadores, ¿no? De cada club, de una serie de cosas que es muy difícil porque en África juega fútbol mucha más gente de la que juega en Europa. Entonces, no es una cosa sencilla esta, no es una cosa sencilla. Una de las opciones puede ser traer entrenadores de Europa a África, como ya hemos visto, por ejemplo, Pablo Franco en el Simba de Tanzania, se ha quedado en cuartos de la CAF Confederation Cup. Puede ser una de las opciones realmente trabajar un poquito a la base y meter metodologías de Europa a África. Sí, o sea, es uno de los es una de las vías, ¿no?
al final, un entrenador que tenga una experiencia determinada a nivel formativo en Europa, que hay muchísima gente y muy preparada, y vaya a África para formar a gente y les explique, pues es una de las vías, ¿no? Pero al final, lo que te decía, ¿no? ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos niños hay que juegan a fútbol y practican? Claro, yo creo que las veces que he podido hablar con gente que tiene academias de fútbol y tal, les he dicho que esta fórmula es muy válida, sobre todo a corto y medio plazo, es muy válida, ¿no? Contar con gente de Europa que tenga experiencia en fútbol formativo. Pero luego esos chicos necesitan competir, porque donde mejor se compite, o sea, donde más se mejora es compitiendo, ¿no? Cada semana. Y aquí lo vemos aquí, ¿no? Los chicos, los cadetes, infantiles, tal, pues oye, uno empieza la temporada un poco tal, pero va a seguir jugando, y es de la manera que los chavales pueden ir mejorando. Entonces, sí, es una buena vía, pero no es suficiente. No es suficiente, porque niños en África que juegan a fútbol hay muchos. Pasamos un poquito más a la actualidad. ¿Cómo has visto esta Copa África que se ha celebrado en Camerún, que Guinea Ecuatorial tiene un papel increíble? ¿Cómo ves esta nueva generación? Bueno, la verdad que la Copa de África ha sido muy entretenida. He podido ver varios partidos. He estado analizando algunos partidos. Es verdad que es un tipo de fútbol, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es un tipo de fútbol con pocas... tácticamente no puedes analizar gran cosa porque son partidos extremadamente abiertos y son partidos de idas y vueltas y el aspecto táctico bueno, pues los equipos, lo que te decía, no puedes... no dejaban mucho espacio a eso, ¿no? Entonces, pero sí es verdad, ¿no? Que puedes ir viendo cosas interesantes y comportamientos de algunos jugadores interesantes y sí que es verdad que la selección de Guinea concretamente siempre hace buenos papeles en este tipo de competiciones. Perdón, entre otras cosas porque el grueso de los jugadores que conforman la selección de Guinea Ecuatorial son jugadores que han nacido y crecido y se han educado en el fútbol europeo, en el fútbol español concretamente, ¿no? Y entonces lo que te decía antes, que el fútbol español les ha ayudado a entender que tácticamente pues el partido necesita esto, necesita que juntemos pases aquí en la mitad, necesita que los carriles o los laterales estén altos cuando necesitamos tal, necesitamos los jugadores que se pongan en zonas intermedias para poder recibir y tengan espacio para que el balón entre ahí. Es decir, toda una serie de cosas que los jugadores de Guinea Ecuatorial ya lo traen en su mochila porque es lo que han vivido y lo que han aprendido de siempre y se encuentran contra equipos donde dejan una cantidad de espacios, las distancias que hay entre defensa y delantera son de 70 metros, donde entran balones en la mitad. Sí, bueno, pues una serie de cosas que la selección de Guinea Ecuatorial, a pesar de no tener delanteros de primerísimo nivel, de tal, pues de la Premier o de tal, como sí tenían otras selecciones, pero hacen daño, porque hoy en día hay muy buenos jugadores en todas las categorías o prácticamente todas las categorías. Entonces, si tú le dejas a Pepín Machín o le dejas a Emilio Nsue o le dejas a Ganet o le dejas a el que sea recibir entre líneas y con metros para maniobrar y tiempo para pensar, pues te pueden hacer daño. Entonces, creo que la selección de Guinea supo entender muy bien esto y la verdad que, bueno, no se plantó en la final pues de casualidad, ¿no? Pero porque Senegal, pues es mucho Senegal, pero la verdad que el papel que dio la selección, que hizo la selección de Guinea Ecuatorial fue tremendo, ¿no? Como jugador de la selección, bueno, exjugador de la selección Guinea Ecuatorial, también aficionado, ¿cuál crees que es el techo de esta actual selección y en futuros campeonatos que están por venir, como la Copa África de Costa de Marfil 2023? Bueno, el techo es difícil saberlo, porque ahora, bueno, les ha tocado una fase de clasificación muy dura, otra vez contra Túnez, contra
no sé, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Sierra Leona creo que también está por ahí, pero va a ser una fase de clasificación muy dura también, porque al final ir a jugar a Sierra Leona y ganar allí, pues es complicado, ¿no? Ir a jugar a Túnez o a que te venga a Túnez a jugar, pues es muy difícil ganarles, ¿no? Pero no te sabría decir muy bien cuál es el techo. Yo he coincidido en mi última etapa en la selección con muchos de los jugadores que están ahí y tengo que decir que son jugadores que son muy buenos. Iván Salvador, bueno, pues tienen un número de jugadores que tienen calidad y sobre todo que son jugadores que no se arrugan, ¿no? Y que, oye, van para adelante y ya está. Y saben jugar en ese tipo de partidos con esa presión que hay, con esa... Y no sé, no te sabría decir. Yo creo que si se clasificaran otra vez por méritos propios para la Copa de África de Costa de Marfil, pues volvería a ser un éxito terrible, ¿no? Y luego ya, al final, Guinea Ecuatorial es un país que es muy pequeño, ¿no? Y así como Camerún y Nigeria y Ghana y tal, pues tienen jugadores en casi todas las ligas del mundo, pues Guinea Ecuatorial tiene una escasez de jugadores muy importante, básicamente por número de gente, ¿no? Por número. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que este grupo que han conformado esta última Copa de África tengan continuidad, que puedan, si se le puede ir sumando a alguien que vaya sumándole al rendimiento del equipo, pues bienvenido sea, pero bueno, creo que tienen que intentar mantener un poco ese bloque e intentar seguir haciendo lo que han estado haciendo, ¿no? Que no es poco. Muchas gracias, Juvenal, por atendernos. Ojalá se clasifiquen, así segurísimo que sí, y por lo menos hagan el mismo papel en cuartos de la última Copa África. Mucha suerte, gracias por atendernos y éxitos en tu carrera profesional como entrenador. Muchas gracias. Aquí, ya te digo, estamos empezando, pero bien, la verdad que hemos tenido la experiencia de los últimos 3 años y medio en Sabadell, ha sido una experiencia muy gratificante. Al final no acabó como nos hubiera gustado, pero bueno, nosotros hemos entregado todo lo que tenemos porque así entendemos esta profesión y ya está, ¿no? Y ahora esperar, ver un poco de fútbol, seguir formándose y aprender cosas nuevas, ¿no? Que siempre este mundo del fútbol, pues siempre todos los días te enseña cosas, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, Juvenal.